Elementos dobles, a ver, elijamos una, por ejemplo, de la reflexión central. ¿Qué les parece? Supongamos que tenemos un centro, un punto A, respecto del cual vamos a reflejar, a través de la reflexión central, todos los puntos del plano. La definición de la reflexión central ya nos da cuenta de un elemento doble que tiene la reflexión central. Por ejemplo, la definición dice que si P es un punto del plano cualquiera, en este caso vamos a dibujar un punto B, ¿sí? La imagen del punto B es otro punto B', tal que B, A y B' están alineados y la distancia entre A y B es la misma que la distancia entre A y B', ¿sí? Como pueden ver, B, A y B' están alineados. La distancia entre B y A es igual a la distancia entre A y B'. Y la definición hace un apartado, ¿sí? Dice, en particular, la imagen del centro de reflexión, que en este caso es el punto A, la imagen es el mismo punto, ¿no? Fíjense, si hacemos una reflexión central del punto A respecto de A, nos da como resultado el mismo punto. Es decir, A coincide con A', que no me lo marca directamente acá. Bien. Entonces, un elemento doble ya tenemos acá que es el centro de reflexión central. Bien. Si yo quisiera hacer la reflexión central de una recta, como les contaba en el videíto, supongamos que tenemos la recta que pasa por los puntos B y C, ¿sí? Para encontrar la imagen de la recta BC, basta con que tomemos dos puntos de esa recta, construyamos las imágenes de esos dos puntos. Para el punto B ya tenemos la imagen que es B'. Y para el punto C, seguramente por acá, vamos a tener la imagen que es el punto C'. ¿Bien? Ahora, la recta que pasa por los puntos B' y C' es la imagen de la recta BC. ¿Sí? En este caso tenemos una recta, ¿sí?, que fíjense no pasa por el centro de reflexión, ¿sí? La recta BC no pasa por el punto A. ¿Bien? Como pueden ver, una recta que no pasa por el centro de reflexión no es un elemento doble. ¿Sí? Bien. Veamos qué sucede entonces si trazamos una recta que pase por el centro de reflexión, ¿sí?, y buscamos su imagen. Estas rectas que no pasan por el centro, ¿cumplen con alguna otra característica? O simplemente, o se puede ser cualquier tipo de rectas. No son paralelas, no son, a esa característica me refiero. No Bien. necesariamente. En este caso, fíjate que sí nos queda que son paralelas. Claro, por eso le pregunto. ¿Sí? Pero no son elementos dobles. Estamos buscando nosotros los elementos dobles de la reflexión central. Es decir, la imagen de una recta que no pasa por el centro de reflexión es otra recta paralela. Ahora, si la recta pasa, ¿sí?, si queremos buscar la imagen de una recta que pase por el centro de reflexión, primero la vamos a construir, ¿sí? Vamos a trazar la recta que pase por A, por D. Vamos a tomar dos puntos, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros buscamos la imagen del punto D, al aplicarle la simetría central, es decir, la reflexión central respecto de A, vamos a encontrar acá el punto D'. Y si hacemos lo mismo con el punto E, fíjense, encontramos ahí el punto E'.
Entonces, la imagen de la recta DE es la recta, lo voy a separar para que lo vean bien, es la recta D'E'. Y como pueden ver, esas dos rectas coinciden, ¿cierto? Y eso va a pasar con cualquier recta. Vamos a mover acá el punto D. Fíjense, ¿cuántas rectas tenemos que pasan por el punto A? Infinitas, profe. Muy bien, tenemos infinitas rectas que pasan por el punto A. Por lo tanto, la imagen de todas las rectas que pasen por el centro de reflexión va a ser la misma recta, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los puntos de esas rectas que pasan por el centro de reflexión? ¿Son elementos dobles? No, los puntos no. Los puntos no. Entonces, hasta ahí, con eso ya tenemos los elementos dobles de la reflexión central. ¿Sí? Entonces vamos a escribir la respuesta. Los elementos dobles de la reflexión sería, en primer lugar, el centro de reflexión, que es un punto. En segundo lugar serían las rectas que pasan o que contienen, ¿sí? Por el centro de reflexión. Y acá vamos a tener que aclarar, pero no cada uno de los puntos de estas rectas, ¿sí? Bien. Y esos serían los únicos elementos dobles de la reflexión central. Bueno. Pidamos ahora un archivo nuevo y estudiemos los elementos dobles, por ejemplo, de la traslación, ¿sí? Primero que nada, para efectuar cualquier traslación tenemos que definir un vector de traslación. Supongamos que el vector AB es el vector de traslación. ¿Bien? Si nosotros tomamos cualquier punto, ¿sí?, que esté sobre el plano, por ejemplo el punto C, y le aplicamos una traslación respecto del vector AB, obtenemos el punto C', ¿sí? Es decir, deslizamos el punto C en el plano según el módulo, la dirección y el sentido del vector AB. Yo les pregunto, ¿el punto C es un elemento doble? C' y C coinciden, son el mismo punto. No, porque cambia su posición. Claro, ¿sí? Es decir, siempre lo voy a mover más adelante o más atrás según el vector. Por lo tanto, en este caso no estaríamos nosotros teniendo, en este caso, fíjense, los puntos del plano, ¿sí?, que no pertenecen al vector de traslación, no serían elementos dobles, ¿cierto? Ahora, tomemos una recta cualquiera y trasladémosla. Pongamos, yo trazo una recta cualquiera, la recta DE. Si yo le aplico una traslación respecto del vector, fíjense, me da otra recta paralela a DE. ¿Sí? Es decir, de cualquier recta, al aplicarle una traslación, porque ¿qué va a pasar? El punto DE va a venir a parar acá, según el vector AB. Y el punto E y la traslación del punto E respecto al vector, fíjense, nos da E', ¿sí? La recta que pasa por D' y E'.
es la imagen de la recta DE. ¿Es un elemento doble la recta DE? No. ¿no? Es decir, siempre vamos a obtener rectas paralelas. Bien, veamos ahora qué pasa, supongamos, qué sé yo, con una recta que tenga la misma dirección que el vector AB, es decir, que sea paralela, ¿sí? Vamos a trazar una recta paralela al vector AB que pase por este punto. Vamos a ocultar las cosas anteriores. Bien. Tenemos ahí una recta paralela al vector AB o a la recta que contiene el vector AB. ¿Qué les dice su intuición? La imagen del punto G, si esta recta es paralela al vector AB, ¿dónde va a estar situado el punto G'? En la misma recta. A la En la derecha. misma recta, porque por construcción, nosotros al aplicar el vector para que tenga la misma dirección hay que trazarla paralela al vector, ¿no? Que pasa por G. Efectivamente, si nosotros pedimos acá la imagen del punto G, ay, Dios mío, no hay que ver. Apriete otro botón. Acá, traslación. Si buscamos la imagen del punto G respecto de este vector, vamos a obtener G'. Si tuviéramos cualquier otro punto sobre esta recta, por ejemplo el punto I, la imagen del punto I también va a estar sobre esa recta. Tenemos ahí I'. Entonces, si la imagen de la recta GI es la recta G'I', acabamos de encontrar un elemento doble para la traslación. ¿Sí? Sería una recta, cualquier recta que sea paralela al vector de traslación es un elemento doble. Bien. Ahora, ¿qué pasa con cada uno de los puntos de esta recta paralela al vector de traslación? ¿Es un elemento doble? No, los puntos no. Los puntos no. Entonces, esos serían los únicos elementos dobles que tiene la traslación, ¿sí? Las rectas paralelas. ¿Cuántas rectas paralelas hay al vector de traslación? ¿Mm? Infinitas rectas. Muy bien, infinitas. Entonces, que son infinitas. Las infinitas rectas paralelas al vector de traslación, pero no cada uno de sus puntos. ¿Estamos? Y no tenemos, no habría puntos dobles para la traslación. ¿Sí? No tendríamos puntos del plano que sean elementos dobles para la traslación. Fíjense, la imagen del punto A va a ser el punto B. La imagen del punto B será otro punto B', que estará más adelante en este caso, pero sobre la recta que contiene el vector AB. Es decir, cualquier punto va a ser deslizado por el vector, por lo tanto no vamos a tener, es como si ustedes la hoja de papel, el plano, lo moviéramos todo en una dirección, en un sentido y un módulo. Absolutamente todos los puntos se mueven, ¿sí? Pero las rectas paralelas al vector de traslación, no. Entonces, no tenemos puntos que sean elementos dobles para la traslación. Veamos qué pasa con la rotación.
¿Alguien tiene alguna idea? Cuando hablo de rotación, vamos a hacer referencia a todas las rotaciones posibles, es decir, con cualquier centro de giro y con cualquier ángulo. Definamos una rotación en particular para hacer nuestro estudio. Supongamos que tenemos el centro de giro A y un ángulo alfa cualquiera, no sé, quiere elegir alguno a la medida del ángulo. Me tienen que decir la medida del ángulo y si es sentido horario o antihorario. 33, sentido horario. Muy bien. Bueno, fíjense, tenemos que analizar entonces, ¿qué pasa con los puntos del plano? Ya tendríamos un elemento doble que nos lo da la definición de rotación. La definición de rotación dice que si tenemos un punto cualquiera del plano B, la imagen del punto B va a ser otro punto B', de tal manera que B, A y B' formen el ángulo de 33 grados que nos acaba de dar el compañero. Y decime en qué sentido que no escuché horario o antihorario. Horario. Horario, es decir, hacia la derecha cómo giran las agujas del reloj. Entonces, indico una rotación del punto B respecto del centro de giro A y le indico, ¿sí?, a la computadora acá 33 grados en sentido horario, ¿sí? Como pueden ver, el punto B' aparece a la derecha. Además, se cumple que la distancia entre B y A es igual a la distancia entre B' y A. Bueno, en particular la definición dice que si el punto del plano es justo el centro de giro, la imagen es el mismo punto. Es decir, la imagen del punto A, en este caso, es A, al hacer la rotación de 33 grados en sentido horario. ¿Está? Entonces, por definición, ya tenemos un elemento doble que es el centro de giro. Bien. Voy a mover el punto B sobre el plano para ver si hay alguna posibilidad de que el punto B y B' coincidan. ¿Sí? A ver, ustedes pueden observar ahí, porque tenemos que ver todos los puntos del plano. ¿Hay algún otro punto en alguna posición? Fíjense, ahí cuando me acerco al punto A coinciden, ¿no? O sea, pero es porque es el punto A. Como puntos para la rotación no tendríamos otro elemento doble. Como pueden ver, B y B' no coinciden. ¿Sí? Siempre que lo rote. Bien. Entonces pensemos ahora en las rectas. Bien. Si puntos ya no hay más que el centro de giro, entonces veamos qué pasa con las rectas. Para eso voy a construir rectas que no pasen y que pasen por el centro de giro. Supongamos que yo tengo la recta CD, ¿no? Y le aplico la rotación a la recta CD, tengo que rotar dos de sus puntos y la imagen de esos dos puntos va a ser la imagen de la recta CD. O también puedo con GeoGebra directamente seleccionar la recta CD indicando que la quiero rotar respecto de A. Habíamos dicho 33 grados en sentido horario. La imagen, fíjense, es otra recta, no la misma. Bien. Entonces hasta acá tendríamos que las rectas que no pasan por el sí, yo la muevo, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a mover esa recta para que vean que ninguna recta que no pasa por el centro de giro es un elemento doble. ¿Sí? Miren, si pasara incluso, no. ¿Bien? Bueno. Veamos ahora qué pasa si tenemos una recta que pase por el centro de giro. ¿Qué opinan ustedes? Una recta que pase por A y E.
como pueden ver, no es un elemento doble tampoco una recta que pase por el centro de giro, ¿sí? Por lo tanto, el único elemento doble para la rotación que tenemos es el centro de rotación. O Una el centro. pregunta, ¿el punto donde se intersecan las rectas tampoco? Es que el punto en este caso es el punto A, porque la imagen de A es el mismo punto. Que eso ya lo Bien. estoy marcando aquí como elemento doble, Como- el centro de giro. Bien. ¿Sí? Pero, por ejemplo, recién en las figuras anteriores, donde se intersecaban las rectas, ese punto no es imagen de otro punto. A ver, no sé cómo preguntar. No se considera un punto doble. A ver, acá teníamos la recta CD. Vamos a ocultar la recta AE y la imagen de la recta AE. Ahí teníamos la Sí. recta CD y tenemos Sí. la imagen de la recta CD. Bien. El punto donde se intersecan no representa ningún punto o elemento doble. A ver, veamos. Si nosotros buscamos la intersección entre estos dos objetos, es decir, entre estas dos rectas, Sí. si yo le pido a GeoGebra y lo transformo, veamos si nos coincide la imagen con la preimagen. Bien. Esa es la forma de averiguarlo, ¿no? Perfecto. ¿A dónde está acá la intersección entre dos puntos? Siempre se me pierde. Acá. Bien. Si yo busco la intersección entre estas dos rectas, tenemos el punto F, ¿no? Ahora, yo puedo pedirle a GeoGebra que realice una rotación del punto F respecto del centro de giro A, ¿sí? 33 grados en sentido horario. Como podés ver, ahí F y F' no coinciden. Bien, profe. Gracias. ¿A alguien se le ocurre algún otro elemento doble que pudiera aparecer en la reflexión, en la rotación? ¿O que sospechara que es un elemento doble? ¿Y qué pasa cuando consideramos la rotación cuando es a 360 grados? Claro, pero esa es una rotación con un ángulo particular. ¿Te das cuenta? Ajá. Sí. Yo tomé acá un ángulo cualquiera, el que me dijo el compañero, de 33 grados, porque vamos a analizar los elementos dobles de todas las rotaciones. ¿Sí? En particular, una rotación con centro de giro en cualquier punto y de 360 grados no me va a mover el plano, lo va a dejar como está. Es decir, pero es un caso particular. ¿Sí? Fíjense, si al punto C yo lo roto respecto de A 360 grados, va a coincidir con C', es decir, todos los puntos del plano van a quedar en la misma posición que están. Pero es el caso particular para el ángulo de 360 grados. Si nosotros hablamos de todas las rotaciones, el único elemento doble es el centro de giro. Cuando digo todas las rotaciones es respecto de cualquier centro de giro y con cualquier ángulo. Bueno, ¿y qué quedaba por último? ¿Los elementos dobles de la reflexión central? ¿O ya los vimos? No, ya está todo. Ya está. Creo que está todo. Vamos ahora a detener la grabación.